La noble Hyllis Inaoden, después de haber vivido 7 vidas, decide que en su 8ª resurrección todo cambiará. Ya no habrá una joven dócil, sumisa y molesta, sino una que jamás se doblegará ante nadie, ni siquiera ante su familia, la causante de su muerte. ¿Y todo por qué? Porque ella había heredado el poder sagrado de su linaje en vez de su hermano mayor. Sin embargo, para Hyllis era momento de vengarse y cambiar el horrible destino que siempre aguarda por ella. ¿Lo logrará? Pues acompáñame en esta historia, La Dama Intocable, parte 1. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Hyllis Inaoden era una noble que había vivido 7 vidas hasta ahora. Durante todas estas vidas ella había sido alguien sumisa y una molestia para su familia. En su 7ª vida, en el palacio del rey Hyllis, recibía la visita de su hermano Ricardo Inaoden, conocido como el hombre de las rosas, ya que era uno de los más amados por todos. Pero para Hyllis, él había sido el peor castigo para ella, porque siempre le había pedido que ella se sacrifique por Gabriela, porque según él, Gabriela era muy frágil y no podía ser condenada a muerte. Pero Hyllis ya no quería seguir siendo lastimada. Le preguntaba por qué ella debe morir por alguien más, pero Ricardo le recordaba que para ella no había problema morir, porque después de todo, esta era su 7ª vida, así que si muere, igualmente volverá al pasado. En pocas palabras, este tonto, como sabía que Hyllis es tan sumisa, la obligó a que se sacrifique por Gabriela. Hyllis llorando le reclamaba a Ricardo que nunca le prestó atención a ella, pues para él siempre fue invisible y la despreciaba. Y que claro, ahora que la necesita la busca. Hyllis había hecho todo lo que su hermano le había pedido para poder llamar su atención, esperando ser tan amada como lo es Gabriela. Pero ese tonto egoísta solo quería a su hermanastra Gabriela. Y ante la petición de su hermano, Hyllis ya no quería seguir sufriendo. Pero como ella era tan ingenua ante las súplicas de su hermano, no pudo negarse. Incluso este tonto le decía que ella no sufrirá mucho, porque cuando muere solo dura poco ese dolor. Ella podrá soportarlo. Hyllis ya no quería volver a pasar por este dolor de nuevo, pero Ricardo le decía que solo por esta vez lo vuelva a hacer. Y como ella ya había muerto varias veces, ya debe estar acostumbrada. Solo debe morir una vez más. Y así le prometía que cuando regrese, la protegerá como el hermano que es. No es cierto, qué mentiroso. Hyllis ya lo conocía y estaba molesta. Tenía que sacrificarse por alguien que ni siquiera es su hermana de sangre. Pero finalmente, hoy comprendía. Ella no significa nada para su familia. Y a pesar de eso, tendrá que seguir repitiendo ese destino trágico una y otra vez. Hyllis a la final aceptó dar su 7ª vida, pero le aclaró que él, Ricardo, ya no será su hermano nunca más, que cuando vuelva a nacer será un desconocido para ella, y que ahora su venda por fin se había caído. Se daba cuenta de la clase de basura que era su hermano, así que era turno de ella abandonarlo. Hyllis con esto volvió a repetir las escenas que vivió durante sus 7 vidas, de cuando su hermano corrió como un idiota a salvar a Gabriela de un monstruo enojado. Pero Hyllis ahora iba a vivir su 8ª vida de manera diferente, y al renacer lo primero que hizo fue atrapar al monstruo con su enredadera de espinas, dejando sorprendido a Ricardo y a su disque hermano. Y aún así el idiota de su hermano estaba más preocupado por Gabriel que por ella, aunque hoy ella le aclaró que de no haber sido por él, que le había comprado ese monstruo como si fuera un animal doméstico, no habría sucedido ese incidente. Gabriela, entre los brazos de Ricardo, le decía que tenía mucho miedo, pero a Hyllis ya no le importaba nada de esta muchachita malcriada. Ricardo le decía que ella es una insensible, pero para Hyllis, Gabriela es una hipócrita. Y antes de marcharse le dijo que aprenda a comportarse adecuadamente y haga bien las cosas. Y nuevamente le repitió a Ricardo que él ya no es su hermano. Se dice que en este reino hay 4 familias que han heredado una sangre especial. Los Inaoden, que simbolizan la primavera, los Calicias, que simbolizan el verano, los Verget, que simbolizan el otoño, y los Parvenons, que simbolizan el invierno. Cada una de estas familias han tenido poderes divinos que, conforme pasan los años, se transmiten de generación en generación, pero solo a una sola persona de la familia. Afortunadamente para los Inaoden, los poderes de la primavera siguen siendo fuertes, pero había pasado mucho tiempo desde que un miembro de la familia tuvo ese poder, y en este caso lo heredó Hyllis, aunque todos pensaban que sería Ricardo, el hijo mayor. Pero Hyllis, ahora que tenía ese poder, no estaba dispuesta a cedérselo a su
su hermano, porque se dice que solo si ella muere, él lo obtendrá. Por otro lado, en la habitación de Gabriela, ella hacía sus berrinches a Ricardo diciéndole que no tomará ninguna medicina, y entre lágrimas le decía que Gillis fue muy mal al regañarla así. De pronto, ingresaba el patriarca de la familia y padre de Gillis, Diego Inouye. Gabriela al verlo corrió a sus brazos y este la abrazaba diciéndole que había escuchado lo que pasó. Ricardo con una mirada cabizbaja le contó que Gillis había heredado el don de las flores. Pero Diego no quería creer en las palabras de su hijo, porque el que debía heredarlo era él y no Gillis. Sin embargo, Ricardo le comentaba que todos lo habían visto de cómo las rosas florecían a cada paso que ella daba. Diego estaba molesto, pero pensaba primero hablar con Gillis. A la mañana siguiente, Gillis bajó al comedor para desayunar. Vio que la mesa estaba puesta solo para 3 personas. Obviamente se daba cuenta que ella no estaba incluida, así que decidió tomar el puesto de su padre. Y aunque los sirvientes le decían que le llevarán la comida a su habitación más tarde, ella no aceptó. Tomó incluso el desayuno que era para su padre. Y Gillis en esta mañana disfrutó de un desayuno tan delicioso, algo que nunca había comido, ya que incluso en el calabozo no le llevaban comida sino las sobras. Ya después de desayunar, Gillis le reclamó a las sirvientas del por qué nunca le llevaron una comida tan buena como esta, sino que siempre le llevan lo que sobra, y que esperaba que en el futuro tengan en cuenta lo que les acaba de decir. Diciéndoles esto, salió del comedor encontrándose a las afueras con su padre y con su hermano, a quienes no les agradaba mucho la idea de verla. Ricardo le preguntaba qué estaba haciendo ella en el comedor, pero para ella era algo obvio. ¿Qué más podría hacer en un comedor sino comer? Por eso no prestó atención y decidió pasar de largo, pero de pronto su padre la detuvo. Ella sarcásticamente le preguntaba qué es lo que quería, y este la regañaba diciéndole que lo que hizo fue una falta de respeto. Pero a Gillis ya no le importaba nada de lo que piense su familia. Pero al ver que ellos no decían nada, les dijo que la próxima vez que tengan claro lo que le van a decir, que la llamen. Si no, no le hagan perder el tiempo, pues ella sabe que ellos no la quieren ver, y ese sentimiento era mutuo. Su padre al escucharla así estaba furioso, pero Ricardo trataba de tranquilizarlo diciendo que ella debe estar molesta por lo que había sucedido ayer. Pero para su padre, esto no era una excusa. Cuando se dirigieron a la mesa, Diego se molestó mucho más, porque su comida había desaparecido, o más bien se la habían comido. Las sirvientas le contaban lo que pasó con Gillis, y esto hizo salir el locro que había en este hombre, y les pidió a las sirvientas que vayan a buscarla de inmediato. Mientras tanto, Gillis en su habitación se encontraba satisfecha después de haber disfrutado una agradable comida. De pronto, una de las sirvientas, sin siquiera tocar la puerta, entró a la habitación. Su nombre es May. Esta sirvienta había sido irrespetuosa con Gillis en sus vidas anteriores, incluso en esta. Siempre le decía que ella es una vaga, que todo el día permanece en cama. Y hoy Gillis quería que ella entienda quién es el jefe o quién es el empleado. Pero como sabía que es una persona ambiciosa, pensó en mantenerla a su lado. Así que en un tono frío le dijo que se calle y que traiga un poco de agua para lavarse la cara. Esta sirvienta se sorprendió al ver la frialdad con la que ella le habló, y May, sin contradecir a Gillis, fue rápidamente por el agua. Pero al tenerla, Gillis le lanzó el agua a la cara de la sirvienta, dejándola en shock. Porque en su séptima vida, May siempre le había tratado mal, se creía superior a ella, pues Gillis era como el patito feo de la familia, una hierba mala en medio de un jardín de rosas. Y en ese tiempo ella era tan sumisa que se disculpaba porque pensaba que ella era la de la culpa. Pero hoy, May se daba cuenta de que estaba equivocada porque Gillis ya no era la misma. Gillis le reclamaba el por qué el agua estaba fría, la amenazaba con que si la gente supiera lo incompetente que es, nadie la contrataría. Incluso le darían una paliza y la echarían de la casa. May estaba asombrada porque hasta el día de ayer Gillis ni siquiera se había atrevido a recriminarle nada, y hoy se había convertido en una persona totalmente diferente. Gillis esta vez puso a su sirviente en su lugar y le dijo que si sabe lo que le conviene, le traiga lo que ella le ha pedido. Así May, agachando la cabeza, obedeció las órdenes de su, ahora sí, superior. Minutos después de haberse aseado, Gillis pensó que debería renovar su armario, ya que en su antigua vida, quien tenía ropas lujosas y bonitas era Gabriela, y ella se vestía con ropas gastadas. Así que esta vez iba a hacer un cambio de outfit. Todo lo que no le gustaba de su armario lo hizo desaparecer, dejando en su lugar un montón de pétalos de rosas, los cuales debía limpiar May.
A los pocos segundos entraba el mayordomo igualmente sin tocar. Para ella parecían perros paseando por su casa. El mayordomo le decía que su padre necesita verla ahora mismo. Incluso este mayordomo quería pasar por encima de ella diciéndole que si acaso no escuchó lo que le había dicho. Higgies le contestó que si su padre tiene algo que decirle, que venga personalmente. Esto dejó a los sirvientes y al mayordomo con la boca abierta. Así que con esta actitud el mayordomo salió corriendo. May le decía que por qué había hecho eso, de seguro el señor se enojará con ella, pero a Higgies no le importaba. Al poco rato su padre llegaba furioso y Higgies se divertía con esto. Pero en eso, el idiota de su hermano le decía que se disculpe con su padre por lo que había hecho en el comedor. Pero ella les dijo que si acaso ese es un lugar al que estaba prohibido entrar, pues si lo hizo así, fue para no encontrarse cara a cara con él, porque de seguro si hubiesen comido juntos hasta el apetito se le hubiese ido. Y Diego, su padre, estaba furioso, porque ella estaba siendo muy altanera con él y esta vez no le iba a dejar pasar esa malcriadez. Pero Higgies le respondió que si ella es así es por culpa de él, por no haberla educado de buena manera. En pocas palabras, es porque él nunca estuvo pendiente de su educación. Diego, el padre de Higgies, había elegido el amor verdadero antes que un matrimonio político, pero la felicidad de él no duró para siempre, pues su amor murió al dar a luz a Higgies, y fue por eso que nunca perdonó a la niña que le había quitado a su esposa. Y así habían pasado 5 años de tristeza y oscuridad, hasta que un día nuevamente brilló la primavera en la mansión. Él se había casado con una viuda hermosa, quien sorprendentemente se parecía a la madre de Higgies, pero esta ya tenía una hija llamada Gabriela, y desde que ella llegó, no solo Ricardo se encariñó con ella, sino todos la adoraban en la mansión, por lo que Higgies ni siquiera tuvo oportunidad de acercarse a su familia. Ella solo observaba desde la ventana cómo Gabriela sonreía y recibía el cariño de su padre. Pero lo que más le sorprendió a Higgies era la actitud de su padre, ya que él nunca había sonreído con ella, pero con Gabriela era diferente. Higgies recordaba que ella siempre buscó la atención de él, pero su padre la trataba como si ella no existiera. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que para su familia ella no existía. La única hija de su padre era Gabriela, y ella, desde que nació, nunca fue reconocida como parte de su familia y por lo tanto fue aislada. Era por eso que Higgies le decía a su padre que él había fallado como un padre, ya que nunca cumplió con sus responsabilidades, así que no tenía que exigirle buenos modales. Su hermano Ricardo le preguntaba si acaso su comportamiento es por el incidente de ayer, o que si acaso ella piensa que de verdad ella despertó el poder, porque su padre hoy le aclaraba que en realidad fue su hermano, así que le exigía que nunca antes difunda esos rumores ante la gente. Pero Higgies no iba a permitir que nuevamente lo humillen, y le dijo que Ricardo no tiene ningún poder, y al ver que su padre estaba enojado, lo desafiaba. Quería saber qué hará con ella. ¿La encerrará en la habitación o le dará una paliza para disciplinarla? O quizás la mate deliberadamente como siempre lo ha hecho. Su padre no entendía a qué se refería Higgies, pero obviamente ella sabía que eso era parte de lo que él hizo en el pasado. Abrió la ventana y decidió que saltaría, pues a su vez les aclaraba, porque si lo que pasó ayer no era el despertar de su poder, entonces ella de seguro quedará gravemente herida o podría morir. Pero este hombre no le dio respuesta y ella, sin dudarlo, se lanzó por la ventana del 3er piso, pero no se lastimó porque cayó en un colchón de flores. Su padre y su hermano se acercaron a la ventana para ver qué había ocurrido y se quedaron con la boca abierta al verla tan feliz y tranquila. Pues para Higgies esto no era nada nuevo, porque en sus vidas anteriores el poder ya había despertado en ella, solo que antes ella no se había dado cuenta. Recordaba que en su vida pasada era deplorable, siempre terminaba disculpándose por cosas que ni siquiera había hecho. Incluso cuando su padre se enteró de que ella había despertado el poder de las flores, la trató mal, y ella, a manera de disculpa, quería devolverle el poder de inmediato a su hermano Ricardo. Pero este padre desnaturalizado incluso le lanzaba cosas con tal de lastimarla. La encerraba en la habitación para que ella no tenga contacto con nadie, porque según él, era una niña inútil. Por eso Higgies siempre pensaba que todo lo que ocurría era culpa de ella, que incluso el poder que tenía debía ser de Ricardo y no de ella. Y hasta su padre había buscado maneras para poder traspasar su poder a Ricardo, pero fue en vano. Y como había muchos interesados en el poder de la familia y no a Ben, su padre anunció falsamente que Ricardo fue quien tuvo el despertar y la hizo actuar detrás de él como una sombra. Pero ante algún error que ella cometía, su padre y su hermano la maltrataban diciéndole que había avergonzado a la familia
familia. La encerraban en la habitación sin agua y sin comida. Y ella lo único que hacía era llorar y echarse la culpa de todo. Y para rematar, Gabriela solía llegar a regañarla por lo mal que había hecho, según. Gillis en ese tiempo era tan ingenua que pensaba que debía disculparse con su hermano por todo. Es por eso que hasta la servidumbre la veía como un bicho raro. Incluso recordaba que en una noche su hermano llegó muy borracho. Ella trató de acercarse para disculparse por lo que había hecho mal, pues ella sabía perfectamente que ese poder no debía ser para ella. Pero Ricardo, un idiota y un egoísta, le decía que gracias a ella, él se convirtió en una burla y nuevamente la maltrataba. Incluso ese día la empujó y ella rodó por las escaleras. Nadie intentó salvarla y así fue como murió en su primera vida. ¡Desgraciado! Por otro lado, en la mansión Parvenón, el heredero de la familia, Christian Parvenón, ya se había enterado de los rumores de que Ricardo no fue quien despertó el poder sino Gillis. Esto le llamó mucho la atención, por lo que le pidió a su sirviente que prepare su caballo, porque necesita ir a la mansión y no a Ben de inmediato. Después de que Gillis cometió la locura de lanzarse por la ventana, la atención de todos se centró en ella. Tanto los sirvientes como su padre y su hermano se veían distraídos y sombríos, y obviamente Gabriela no estaba contenta con lo que estaba ocurriendo. En una mañana Gillis estaba disfrutando un poco de sol, cuando en eso aparecía frente a ella Gabriela con una sonrisa hipócrita, diciendo que la había estado buscando por todos lados, porque las sirvientas le habían dicho que Gillis había estado actuando extraño últimamente, y como ella no ha ido a visitarla, quería verla. Pero Gillis sabía perfectamente que a esta niña no le importa nada, y si ella creía que se disculparía, pues Gillis no estaba dispuesta a hacerlo, ya que eso era lo que ella esperaba, porque en el pasado Gillis se disculpaba hasta por una mosca que volaba, y esta muchachita engreída solo molestaba a Gillis, y más cuando le pidió opinión sobre un collar que le había regalado Christian en su cumpleaños. Gillis no soportaba a su vanidosa hermana, y aunque ella le ofrecía el collar según para ver cómo le quedaba, Gillis sabía que era una trampa, ya que después se pondrá a llorar y la culpará de haberle quitado el collar. Gabriela quiso ponerle el collar ella misma, pero Gillis ya estaba harta de esta niña, y sin que Gabriela se dé cuenta, ya estaba colgando de una enredadera. La pobre muchacha gritaba y los sirvientes estaban preocupados, pero de pronto aparecía Christian Parvenón. Gabriela estaba feliz de verlo porque según la va a salvar de su hermana, pero Christian estaba más entusiasmado porque no imaginó que Gillis despertaría ese poder, y ahora lo había visto con sus propios ojos. Se acercó a ella muy coqueto y le decía que las rosas le quedaban mucho mejor a ella, así tomaba su cabello a manera de coqueteo, pero Gillis, que conocía cómo era este hombre en el pasado, no iba nuevamente a caer en su trampa, y mientras Christian estaba embelesado con Gillis, Gabriela le pedía a su hermana que la baje. Gillis, que ya estaba aburrida de tanto melodrama, decidió marcharse, ignorando por completo a Christian. Al ver esta actitud, le preguntaba a Renoch, su ayudante, si el despertar del poder cambia de humor a las personas. Pero el pobre hombre no sabía nada sobre el cambio. Sin embargo, la actitud de Gillis llamó mucho la atención de Christian, y ahora estaba decidido a ganarse su confianza. Renoch le aclaraba que mejor debería concentrarse en su prometida Gabriela, pero Christian decía que ahora ya no la necesita, porque había encontrado una verdadera joya, así que ignoró a Gabriela. Mientras Gillis caminaba, recordaba que en su primera vida ella murió sin amor y traicionada por Ricardo. Así regresó al mismo momento en el que la mascota de Gabriela había enloquecido. Ella solía recordar cada una de sus sádicas muertes y pensaba al inicio que era simplemente un sueño o una pesadilla. Y justo en ese momento de debilidad fue cuando una persona se acercó a hablar con ella, el Casanova de Christian Parvenón, el heredero de la familia y el perteneciente al clan del invierno, quien es el prometido de Gabriela, un hombre que le gustaba en secreto a Gillis. Este hombre se había acercado a Gillis en el momento de más debilidad, simulando según preocupación por ella porque estaba sola y nadie le prestaba atención. Y aunque Gillis sabía que era el prometido de su hermana, terminó engatusándola y se la llevó a vivir en el palacio prometiendo protegerla. La engañó diciéndole que no le importaba el matrimonio con Gabriela porque eso era solo un acuerdo político
Ricardo, que nunca había tenido nada en serio. Y para Gillis, estar con Christian era como un sueño cumplido porque iba a estar con la persona que quería. Y a la final ella terminó cediendo ante los encantos de este hombre manipulador y guapo. Gillis recordaba que en el pasado, Christian fue el primero que se enteró de su despertar de poder. Y fue ahí cuando empezó a ser amable con ella. Y que quería casarse solo para mantener el poder de la familia y el clan del invierno. Y por lo visto, sabía que esta vez iba a ser igual. Gillis hoy sentía un poco de hambre y se sorprendía mucho porque May había cambiado su actitud con ella. Pronto llegaba Ricardo enojado, reclamándole sobre el ataque que le había hecho en el jardín a Gabriela. Pero recordó que la última vez que se pusieron enojados con ella, Gillis saltó por la ventana, por lo que decidió calmarse. Ricardo le decía que quizás todo se debió a un malentendido, pero Gillis le dijo que Gabriela la estaba estorbando. Simplemente se deshizo de ella. Ahí fue cuando Ricardo estalló en furia, diciéndole que Gabriela había estado muy asustada. Pero Gillis le contaba que lo que ella había hecho no era ningún ataque. Y así, invocando su poder, lanzaba unas enredaderas llenas de espinas hacia su hermano, diciéndole que esto es un verdadero ataque. No lo que le había hecho a esa muchachita mimada. Esto dejó al pobre Ricardo a punto de hacerse pis en los pantalones. Y Ricardo le decía a su hermana que si acaso está loca. Pero Gillis le aclaró que no podía explicarle con palabras lo que era un ataque, así que era la única manera de hacerlo. Pero su hermano estaba aterrado porque si no hubiese esquivado el ataque, habría pasado a mejor vida. Asustado le preguntaba a su hermana si no le importa que él hubiese salido lastimado, pero a Gillis no le importaba. Así que le pidió a su sirvienta May que le prepare una nueva habitación. Y esperaba que sea en el cuarto piso, la cual tiene la mejor vista de la mansión. En pocos minutos Gabriela ya se enteraba que su hermana Gillis se cambiará de habitación, y justo al piso donde estaba la habitación de ella. Le decía que el motivo era porque Gillis había destruido su habitación y no podía estar ahí. Le comentaba que eso había sucedido porque atacó a Ricardo con sus poderes, y Gabriela recordaba que Ricardo estuvo molesto cuando ella le contó que Gillis la había atacado en el jardín. Supo que Ricardo fue a regañarla, pero en vez de que ella agache la cabeza como sumisa, ella había atacado a su hermano. Gabriela recordaba lo ocurrido en el jardín y sentía miedo porque ahora su hermana se estaba convirtiendo en un demonio. Y lo peor de todo es que iba a estar cerca de ella. Gabriela no podía creer que su hermana se mude cerca de ella y quería comprobarlo por sí misma. Pero cuando fue a la habitación se llevó la sorpresa de su vida. La habitación de Gillis estaba recubierta por una pared de rosas y espinas. Junto a ella estaba Diego, su padre. Gabriela le preguntaba si él había hecho eso y este le dijo que sí, ya que había atacado a Ricardo, y como se mudó a esa habitación sin permiso, no podía permitir que Gillis se vuelva loca y bloquee el paso. Gabriela dejó pasar lo que estaba ocurriendo porque había algo más importante para ella, su vestido nuevo, pues le decía que lo tenía guardado cuidadosamente y que tiene miedo de que Gillis lo dañe, porque es único e imposible de conseguir uno nuevo. Esta niña mimada le decía a su padre que no debe preocuparse por Ricardo, solo tuvo un rasguño. Además, los hermanos siempre suelen pelear. Y hoy, por primera vez, su padre estaba molesto con Gabriela y llamando a la niña, le aclaró que de ahora en adelante no tolerará ninguna desobediencia de nadie y que ella no es la excepción. Además, no va a permitir que ella asista al banquete de los Calicias, por lo que le ordenó que regrese a su habitación para que reflexione por lo ocurrido. Gabriela se quedó en shock porque era la primera vez que su padre la gritaba. Al otro lado del muro de rosas, May se quedó boquiabierta, porque hasta las ventanas estaban cubiertas de rosas con espinas. Gillis le preguntaba sobre la fecha del banquete de los Calicias, y May le comentó que será dentro de 3 días. Luego de eso, Gillis le pidió a May que se marche porque se sentía muy cansada. May estaba preocupada, porque Gillis ahora estaba confinada. No quería estar encerrada ahí de por vida. Aunque así pasaron 3 días desde el confinamiento de Gillis. May al principio pensó que ese encierro iba a ser fatal, y resultó ser lo contrario, porque se sentía como si estuviera de vacaciones. Tomaba duchas de agua caliente y utilizaba los vestidos de Gillis, aunque hoy recordaba que la familia Inoden no asistirá al banquete de la princesa de la familia Calicia, y sabía que de seguro la más enojada era Gabriela, quien sí quería estar ahí, y como Ricardo está lastimado tampoco podrá asistir, así que el único que quedaba era el maestro Diego. May se dirigió a la habitación de Gillis llevándole su comida, pero se sorprendió cuando vio que ella se había escapado por la ventana de la habitación.
Gillis, con ayuda de sus poderes, logró salir de su habitación porque sabía que hoy es el gran baile del cumpleaños de la princesa Calicia. Tenía que llevarle un regalo, y así llegó a una habitación en donde tenían a un prisionero. Y aunque los hombres que lo mantenían encerrado quisieron intervenir, ella, en un parpadeo, acabó con cada uno de ellos. Se dice que desde la antigüedad las 4 familias principales se habían visto obligadas a tener descendientes para así mantener el poder. Hubo casos en los que se casaban entre parientes de sangre pura para así perseverar la pureza de la habilidad, y una de esas familias era la familia Calicia, quien había tenido un niño con un enorme poder, con la habilidad de ellos, pero tenía corta vida, y esos serían los efectos de los incestos matrimoniales. Y hoy Gillis llegaba hasta donde se encontraba un niño, el cual tenía el poder que con cada gota de sangre que derramaba se convertía en joyas. Era como la gallinita de los huevos de oro, y este pequeño hoy despertaba. Se preguntaba si acaso estaba muerto, pero Gillis le dijo que no. Pero este pequeño lo único que deseaba es morir, que lo mate. Ella le contestó que si eso es lo que desea, ella lo hará. La carita de este pequeño niño brilló de felicidad. Derramaba una lágrima y le daba las gracias. Esa lágrima se convirtió en una perla. Gillis la tomó y se la comió. Y le dijo al pequeño que va a regresarlo a donde pertenece. Y si después de eso él desea morir, ella lo ayudará. Y así con su poder liberó al pequeño de las cadenas. Y a su vez se presentó como Gillis y no Oden. En eso, aparecía un chico misterioso quien le exigía a Gillis que le entregue al niño. En tono sarcástico le decía que si acaso ha habido un cambio en la familia Oden por el aroma de rosas que era inconfundible. Le preguntaba si conocía al niño, y Gillis obviamente sabía quién es este pequeño. Es el mago Calicia, el único descendiente de esa familia que heredó el poder y desapareció hace mucho tiempo, ya que fue secuestrado debido a la codicia de la gente, para así distribuir joyas hechas con la sangre de él y venderlas en el mercado negro. Este hombre decía que solo estaba ahí para salvar al pequeño y llevarlo a la familia, pero Gillis no podía confiar en él. Este hombre así se presentaba, como la cabeza de la familia Verget, acción. Pero Gillis no podía confiar nuevamente en él como lo hizo en el pasado, por lo que utilizando sus poderes desapareció, diciendo que se saludarán la próxima vez que se vean. Acción se quedó con las manos vacías, o más bien con las manos llenas de pétalos de rosa. Mientras tanto, en la mansión de los Calicia, Diego y Naoden y Christian Parvenón se encontraban conversando. Diego se disculpaba por el mal comportamiento de sus hijas, pero sobre todo quería aclararle que fue Ricardo quien le había pedido actuar así a Gillis, que actuara como si el poder fuera de ella. Pero Christian, que no es ningún tonto, sabía que él mentía, y le preguntaba si acaso esta es la respuesta a la solicitud de romper su compromiso con Gabriela. Diego, furioso, le dijo que no iba a cancelar el compromiso entre él y Gabriela, pero Christian le dejaba en claro que al parecer ahora las cosas habían cambiado, ya que el despertar de los poderes de la familia Oden era algo extraño, porque él vio claramente que Gillis fue la que obtuvo el poder. Diego seguía insistiendo que no es así, sino que Ricardo y su hermana solo estaban jugando, pero Christian estaba ansioso, porque ya mismo se decidirá cuál será la cabeza de la familia Oden, y esto molestaba profundamente a Diego, y lo desesperaba, porque tenía que encontrar una manera de poder transferir el poder de Gillis a Ricardo. Cuenta la historia que en la familia de los Calicia existieron 2 princesas. Una de ellas fue expulsada por un asunto horrible, pero la hermana menor continuó sola. Esta se llamaba Violeta Calicia, la cumpleañera de este banquete. Christian, hoy como todo un Casanova, saludaba a Violeta, pero ella, que tenía conocimiento sobre su prometida, le preguntaba el por qué no estaba acompañado. Christian se excusó diciendo que había tenido unos pequeños inconvenientes, y para cambiar de conversación preguntaba por la cabeza de la familia Verget, pues se supone que tanto Violeta como Acción son muy cercanos. Pero Violeta le contaba que le había pedido un regalo especial y es por eso que iba a tardar. Este Casanova, al ver que el baile empezaba, le pedía a Violeta bailar con él, pero un chico guapetón los interrumpía. Era el primo de Violeta, Terzo Calicia.
Pero Violeta no bailó con ninguno de ellos. Los dejó plantados a ambos. Y de pronto, una magia de rosas aparecía frente a ella, emergiendo así Gillis con el pequeño Calicia, con un niño llamado Mago. Obviamente Christian lo reconoció de inmediato, y el pequeño, al derramar una gota de sangre, esta se convirtió en una gema, por lo que Violeta lo reconoció inmediatamente. Gillis se lo entregó en brazos diciendo que era un regalo para ella, en honor a su cumpleaños. Solamente le estaba devolviendo a su precioso niño que había perdido hace tiempo, y esperaba que esta vez sí lo cuide bien. Así desaparecía entre pétalos, y todos los presentes estaban sorprendidos. Empezaron a murmurar sobre la habilidad de la familia Inauden y de cómo Gillis lo había obtenido. Al poco rato, Acción también aparecía esperando encontrar a Gillis en el banquete, pero ella ya no estaba. El único que quedaba era Diego, quien estaba blanco como una hoja de papel. Pero Acción no iba a perder la gran oportunidad, felicitando a Diego por tener en su familia a la persona que será la nueva cabeza de la familia Inauden. Con esto todos murmuraban, ya que Ricardo no era el que poseía el don sino Gillis, que incluso ella le había dado un hermoso regalo a Violeta. Ahora por fin la familia Calicia había recuperado a su pequeño mago, y también a la futura cabeza de la familia Calicia. Además, como nadie en esa fiesta sabía el don del pequeño, se asombraron mucho. Incluso la felicidad de Violeta se reflejaba en sus lágrimas, mientras que Christian estaba dichoso, porque Diego había quedado ante todos como un vil mentiroso. Horas después, Diego llegaba furioso a la casa. Preguntaba ¿dónde está Gillis? Ellos le comentaron que se encontraba en el comedor cenando, y Diego ingresó furioso. Le preguntaba el cómo se atrevió a dejarlo en ridículo delante de las 4 familias más importantes. Pero para Gillis no había hecho nada malo. Simplemente fue a entregar un regalo a la princesa. Sin embargo, Diego estaba muerto de ira y quería darle una lección a Gillis, pero esta vez ella no se iba a dejar maltratar. Utilizó sus poderes atrapando con las enredaderas de espinas a su padre. Y Diego no entendía qué es lo que pasaba. Sentía como si ella estuviera absorbiendo su poder. Y al poco tiempo, ingresaba Ricardo y Gabriela, quienes se quedaron boquiabiertos al ver lo que estaba sucediendo con su adoradísimo padre. Pero, ¿qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!